Hola amigos, bienvenidos, bienvenidas. Soy Rafa de Misteritis 75. Hoy vamos a dedicar este programa a conocer la ancestral filosofía Kahuna de Hawái con el maestro y terapeuta Joseph Sanz, profesor en Reiki, lector de registros acásicos, radioestesista, tapping, Jinsu y Jutsu y especialista en el tema que hablaremos hoy, el Ho'oponopono. Es un especialista en muchos temas, ¿no? En muchos campos de las terapias. Sobre todo en el que vamos a tocar hoy, que va a ser el Ho'oponopono, ¿no? Como filosofía, como terapia para ayudarnos en el día a día y cómo cómo podemos utilizarlo para que nos ayude, ¿no? En nuestra vida diaria. Exacto. Exacto. Muy bien, Rafa. Pues primeramente, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Saludo pues también a todas las personas, ¿no?, que están ahí en directo y luego las que verán también este vídeo, ¿no?, grabado, ¿no?, evidentemente, ¿no? Y nos conocemos de hace mucho tiempo y la verdad que nos vamos siguiendo siempre y nos vamos encontrando. Y la verdad también pues es un honor también pues compartirlo contigo porque eres un muy buen profesional de todos los temas que tú también tocas, o sea que bueno, es un placer compartirlo contigo, ¿no? Y con toda tu audiencia, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar esta noche de Ho'oponopono. Ho'oponopono, esta palabra que en principio suena muy rara, ¿no? ¿Qué es esto del Ho'oponopono, no? Seguramente muchas personas a lo mejor ya conocen qué es el Ho'oponopono porque no es algo que sea nuevo, sino que lleva muchísimos años, miles de años, podríamos hablar de ellos, muy antigua esta técnica. Otras personas no lo conocen y bueno, pues vamos a poner un poco de luz, ¿no?, con la experiencia, el conocimiento que uno tiene dentro de los límites, lógicamente, ¿no? ¿Qué es Ho'oponopono? Ho'oponopono es una técnica antigua, ancestral, de sanación mediante la palabra y es de origen hawaiano. ¿Y qué significa esta palabra Ho'oponopono? Pues significa sanar un error, curar un error, enmendar un error o arreglar un error, algo que en algún momento pues no se ha hecho demasiado bien. Todo esto que suena así como muy complejo, quizá un poco complicado, realmente cuando empiezas a conocer la técnica es muy sencilla de aplicar, siempre, claro, teniendo en cuenta pues unas bases, unos fundamentos que son necesarios para que la técnica también funcione. Supongo que a lo largo después de que vayamos hablando y tal, pues surgirán preguntas, surgirán pues lógicamente inquietudes, pero bueno, voy a exponer un poco realmente pues a mi forma de entender qué es Ho'oponopono. Para mí Ho'oponopono es recordar el amor, la luz que todos nosotros somos. Y me explicaré en ello. Cuando Ho'oponopono empezamos a trabajar sobre un problema, sobre una situación que tenemos en nuestra vida, tenemos tendencia sobre todo a estar alimentando, retroalimentando ese problema con nuestros pensamientos negativos. Empezamos a preocuparnos por ese problema que tenemos. Cualquier situación que tenemos en la vida siempre viene a través de una situación emocional, un pensamiento negativo, etc. Me refiero a cualquier problema que tengamos en la vida. A partir de ese momento nos preocupamos, sentimos miedo, sentimos inquietudes, sentimos ansiedades, etcétera, etcétera. Y en ese momento nos estamos enfocando sobre todo en el temor, en el miedo, en las preocupaciones, etcétera, etcétera. La única forma de darle la vuelta a la tortilla, como digo yo, de sanar esa situación, sería enfocarnos en otro camino. En la vida siempre hay dos caminos. Uno sería el temor, el miedo, etcétera, y el otro camino sería el amor. Para mí Ho'oponopono es luz, es amor. Yo lo resumiría en eso, simplemente. Después lo podemos complicar todo lo que queramos, pero si lo hacemos de una forma sencilla, es sacarnos del temor y del miedo y enfocarnos directamente en el amor o en la luz. Bien, a partir de ahí es
una vez sabemos más o menos lo que es Ho'oponopono, podemos profundizar un poquito más, si te apetece. Sí. Se escucha bien, supongo, ¿no? Sí. Es todo procede de la cultura Huna, ¿verdad? Sí. Bien. Es una cultura muy antigua, lo que pasa es que han habido varias personas que la han introducido en el mundo occidental para que fuera entendido, ¿no? Más comprendido para la gente, ¿no? Para los que estamos ahora. Exactamente. Bien, como tú dices, pertenece a la cultura más bien hawaiana, antigua, de varios miles de años. En la cultura hawaiana existía lo que llamaban los chamanes o los sacerdotes o los que de alguna forma u otra eran conocedores de la técnica. Realmente se llamaban kahunas. Los kahunas eran los sacerdotes o chamanes, ¿no? Kahuna en hawaiano significa guardián del secreto. Antiguamente Ho'oponopono, hay que decir que era una técnica bastante complicada a la hora de ejecutarla, de ponerla en funcionamiento. ¿Por qué? ¿En qué se basaba Ho'oponopono? Ho'oponopono realmente se basa, como he dicho antes, en el amor, se basa realmente en el perdón y en la sanación de uno mismo, el cual está creando una serie de circunstancias alrededor de en otras personas o en problemas que tenemos cotidianamente. Vamos a explicarlo claramente. En Hawái antiguamente había tribus. Las tribus, los poblados, de alguna forma, pues siempre había algún tipo de conflicto. Pues yo qué sé, pues de uno al otro pues se robaba, yo qué sé, un cerdo para comer, el otro que se quejaba, el otro que discutía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Todo eso empezaba a crear unas ciertas guerras entre la gente de esos poblados. Los sacerdotes, los chamanes, los kahuna, lo que hacían era evitar que explotara el conflicto de alguna manera. Entonces, pues los reunía en unas ceremonias sagradas donde se reunían todas las personas que intervenían en esos conflictos que había en esos poblados. Cada uno, mediante una serie de oraciones que hacían los chamanes, empezaban a expresarse libremente sobre lo que ellos creían que tenían razón, sobre el conflicto que se había creado. A partir de ese momento, una vez se exponía todo y cada uno se lo decía a la cara, a partir de ese momento los chamanes invitaban a esas personas a que se perdonaran a ellos mismos por el conflicto que se estaba creando en esas situaciones. Cuando el perdón llegaba desde el corazón, automáticamente la guerra se terminaba el conflicto. Claro, antiguamente Ho'oponopono requería que cuando tú tenías un problema, tenías un conflicto con alguna persona, tenía que intervenir todas las partes actoras que creaban ese conflicto. Bien, por eso era muy complejo. Hoy en día esto sería bastante complicado. Tú imagínate que tienes, yo qué sé, un problema en tu trabajo, pues con el jefe, con los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, y tendrías que reunirlos a todos para que todos empezáramos a hablar, perdonarnos y tal. Hombre, se puede hacer, pero la verdad es que hoy en día no estamos demasiado por la labor en ese sentido. Claro, pero lo curioso es que no tienes que perdonar a la otra persona, sino te tienes que perdonar a ti mismo, ¿no? Por haber visto exactamente la situación. Sí. Sí, porque la filosofía de Ho'oponopono nos dice que todo conflicto o todo comportamiento que tiene alguien que entra en tu vida, ese problema, esa situación, forma parte de tu propia creación también. O sea, en la vida digamos que nada ocurre por casualidad. Las casualidades sabemos que no existen. Esa persona que entra en tu vida, imaginemos el tema del jefe, por ejemplo, un jefe que está en la empresa y tú formas parte de ese equipo laboral y ese jefe a ti te grita, no es casualidad que eso ocurra. Eso en algún momento se ha creado. Los hawaianos parten de la base que todo pensamiento nuestro, toda creación interna nuestra que se ha creado en algún momento de nuestras existencias, está creando alguna serie de situaciones reales. Yo a la vida le llamo el teatro de la vida. Cada uno de nosotros somos actores y cada uno interpretamos un papel, un rol, digamos así.
Para de alguna forma, ¿cuál es el objetivo principal? Pues sería aprender de todas esas situaciones, de todos esos roles que vamos interpretando cada uno de nosotros en esta vida o en ese teatro de la vida. Bien, una vez se ha generado pues la situación, tú tienes que aceptar que ese jefe que te grita es porque hay algo en ti que está creando esa situación. Así es como lo ven los hawaianos, y no solamente los hawaianos. Realmente cuando empiezas a estudiar otras culturas, incas, mayas, tibetanas, etcétera, todos prácticamente parten del mismo inicio, digamos. Es una gran ventaja, porque cambiar al jefe que te deje de gritar es muy complicado. Es bastante difícil, porque cada uno tenemos nuestra forma de ser. En el momento que tú aceptas que el jefe te grita porque hay algo en ti que es un reflejo de que está actuando esa persona, automáticamente tú tienes la solución, poder cambiar cosas de tu interior. Esa sería un poquito la filosofía, ¿no? Luego veremos cómo se hace todo esto, porque claro, también tiene sus pasos, evidentemente, ¿no? Claro. Pero sí que tienes razón cuando tú decías que el perdón te lo tienes que hacer a ti mismo para sanar cosas internas, para que luego de alguna manera puedan ocurrir dos cosas, o que el jefe deje de gritarte, o que tú llegue a un momento que aceptas totalmente el que tu jefe te grite sin que eso te cause algún tipo de incomodidad. Claro, según nuestra filosofía, nosotros somos creadores de lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Exactamente. Por tanto, nadie es culpable de lo que está pasando en el exterior, que tampoco sería culpable, es responsabilidad, ¿no? Más bien dicho, sería responsabilidad nuestra, ¿no? De todo lo que está. Y entonces, corrigiendo una cosa a través nuestra, se corregiría el exterior. ¿Es así? Sí, exactamente. O sea, de hecho, lo que está claro es de que siempre es un reflejo, es un espejo, podríamos decirlo así, de algo que hay en nuestro interior que está creando una situación. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? En la vida todo es aprendizaje, o sea, todo tiene que tener una escuela, ¿no? O una asignatura, digamos así. La asignatura de tu jefe que te está gritando es algo que tú tienes que solucionar en ti. O sea, el problema no está en la otra persona, sino que, llamémosle así, llamémosle problema, aunque para mí simplemente es eso, una asignatura pendiente. Esa asignatura pendiente del jefe que te grita es porque algo en ti tienes que solucionar. Quizá porque hay algunas creencias, porque a lo mejor pues te han dicho o te han explicado toda tu vida que los jefes gritan, o porque el dinero no es fácil en tu vida, o porque a lo mejor, pues yo qué sé, las parejas es complicado de que tú la puedas llegar a encontrar en tu vida, etcétera, etcétera. No, o sea, siempre hay un porqué, está ocurriendo una situación en tu vida X y lo llevamos programado en nuestro interior. Con unas creencias que se nos han quedado grabadas a través de la familia, o puede ser que vengan de nuestros ancestros también, ¿no? Estamos repitiendo directamente y bueno, inconscientemente la vamos repitiendo. Inconscientemente, de forma inconsciente. Habría que aclarar aquí un poco la mente también cómo funciona. La mente tiene, eso los hawaianos también en la técnica Ho'oponopono lo tienen muy en cuenta, ¿no? La parte consciente, la parte izquierda de nuestro cerebro, que es la parte lógica, y la parte derecha, que sería la parte más intuitiva, ¿no? Tendría más conexión con la parte del inconsciente. Yo, para las personas que nos están escuchando, me gusta siempre poner muchos ejemplos muy claros. Entonces, para distinguir esta parte del consciente y el inconsciente, yo lo defino como un ordenador. La parte consciente sería la memoria RAM del ordenador, y la parte inconsciente, junto con el subconsciente, que es otra parte también interna de nuestra mente, sería el disco duro del ordenador. En ese disco duro, ¿qué hay? Hay millones y millones de archivos que son, digamos así, lo que hemos ido recopilando especialmente en nuestra infancia. Hasta los 7 años somos como verdaderas esponjas, pero nos tragamos toda la información que vamos experimentando sin analizar. La parte consciente es la parte de la mente que analiza constantemente. Dice, esto me lo quedo, no me lo quedo. La parte inconsciente está trabajando continuamente, está activa constantemente las 24 horas del día,
tragando toda la información que va recibiendo y lógicamente también con una parte o un componente emocional. Esos millones de archivos que hay en ese disco duro se reproducen de una forma continua y nos hacen actuar delante de situaciones que nos encontramos en la vida. Un ejemplo, alguien te dice algo que no te sienta bien y de golpe porrazo reacciones de una manera, pues yo qué sé, pues insultando a esa persona, de una forma prácticamente robotizada. Y luego cuando lo piensas en frío dices, caray, ¿cómo pude llegar a actuar así de esa manera, respondiendo así a esa persona? Si no me conozco ni yo. Nos pasa, por ejemplo, cuando vamos conduciendo. ¿Quién no ha ido en el coche? Tú eres una persona muy tranquila, muy normal y tal, o sea, no te quejas nunca ni te enfadas nunca, y en el coche cambias automáticamente. Empiezas a insultar al de adelante porque se te ha cruzado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cuando lo piensas en frío, dices, pero ¿cómo puede ser que yo, una persona tan tranquila, que nunca me enfado con nada, de golpe porrazo he mandado a aquel que iba delante mío, pues por ahí, a paseo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Sí. Eso ha ocurrido porque hay un mecanismo interno que es a través de ese inconsciente, que es el que reproduce automáticamente esa información que tenemos en nuestro disco duro. Quizá hemos visto pues, a papá o a mamá cuando éramos pequeños que hacían lo mismo y por lo tanto lo reproducimos del mismo modo. Por lo tanto, al fin y al cabo estamos, digamos, reproduciendo, estamos creando constantemente situaciones que son similares a algo que ya hemos vivido o experimentado en esta vida o a veces incluso en otras experiencias. Porque existe una memoria. Existe una memoria que tengamos de otras generaciones. Exactamente. De hecho, en Ho'oponopono se trabajan las memorias dolorosas o los pensamientos negativos o los recuerdos negativos que de alguna forma están creando esas situaciones que se nos reproducen en la vida. En Ho'oponopono lo que nos dice la técnica es, cada vez que ocurra algo en nuestra vida que nos hace pupa adentro, que nos hace daño, que nos crea ese malestar, es una magnífica oportunidad para empezar a trabajar con Ho'oponopono. Empezar a salir del camino del miedo, del rencor, de lo que sería el egoísmo, etcétera, etcétera, y empezar a caminar en el amor. O sea, es un cambio de chip. Ho'oponopono para mí es cambiar el chip. En lugar de estar recordando el ejemplo que os ponía antes de este insulto que le hemos hecho al otro que se nos ha cruzado delante en el coche, en lugar de estar todo el día con el ronroneo, pues tú ya ves, ¿no? Llegas al trabajo y lo cuentas, ¿no? Oye, pues fíjate aquel que se me ha colado por delante, que me ha cambiado de carril, que casi me pego una leche con él. Oye, y hay que ver el tío de verdad, ¿eh? Que encima me ha mandado por ahí porque me ha levantado el dedo, no sé qué. Bueno, lo que sea, ¿no? Sí. Eso estamos retroalimentando, estamos alimentando ese problema constantemente. ¿Qué tendríamos que hacer con Ho'oponopono? Empezar a cambiar el pensamiento. En lugar de mandarle rencor a esa persona que ha hecho esa actuación, empezar a bendecirlo. Ahí estamos enfocándonos en otro camino. Estamos cambiando la frecuencia de vibración. Y al cambiar la frecuencia de vibración, estamos empezando a traer cosas distintas a nuestra vida o personajes distintos a nuestra vida. Es como un director o un guionista de una película. ¿No te gusta el guión que hay en tu vida? Tienes que cambiar cosas en tu interior. Tienes que cambiar ese guión a partir de tu interior. No puedes cambiar ese actor o obligarlo a que haga algo si tú ya le has escrito un guión. Claro, porque es algo consciente de ti, es algo que tú has atraído, no es una cosa... Exactamente. Bueno, hay varias leyes en el universo, el mentalismo, la causa, el efecto, etcétera, pero hay una que es fundamental, que es la ley de la atracción. Y nos dice esa ley que atraemos cosas a nuestra vida en función de cómo estamos pensando y cómo estamos vibrando emocionalmente. Nuestro pensamiento crea una idea, lo traspasa al plexo solar, a nuestro estómago. Ahí se crea la emoción. Y cuanto más impulso y más fuerza le damos a esa emoción, automáticamente creamos como si fuéramos una emisora de radio. Estamos creando una vibración donde creamos una cierta música y estamos atrayendo una serie de fans que les gusta esa música que estamos enviando. Si queremos cambiar esos fans,
tenemos que cambiar la música, no hay otra. Por lo tanto, al fin y al cabo, somos nosotros mismos los que estamos creando esas situaciones que se nos presentan en la vida. Eso lo vemos cada día. Te levantas por la mañana, dices, oye, hoy va a ser un buen día, hoy va a ser, tengo un pálpito estupendo, tengo buenas vibraciones, seguro que va a ser genial mi día. Al final del día, cuando lo miras, dices, ¿ves? Tenía razón, así fue. Como te levantes con el pie izquierdo, seguro que va a ir el día al revés, no hay otra. Por lo tanto, nos damos cuenta que somos nosotros mismos, con nuestros pensamientos, los que atraemos una serie de circunstancias a nuestra vida. ¿Bien? Es lo que yo digo siempre, ¿no? Que hay gente que a lo mejor va a una misma fiesta y hay unos que se lo pasan genial y otros dicen, vaya fastidio, vaya aburrimiento de fiesta, era la misma fiesta. Exacto. Pero, pero eran diferentes aspectos, diferente visión de ese evento, ¿no? Exactamente. Claro, es como lo veamos nosotros. Pero hay gente también que yo veo que dice, sí, yo voy a pensar positivo, voy a estar, me voy a levantar, voy a decir qué guapo soy, hoy me va a ir todo bien. Y estas cosas luego al final no le funcionan. ¿Eso por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Bueno, eso ocurre porque tenemos muchas expectativas, generamos muchas expectativas de cambio. Una de las peores cosas que hay muchas veces también es el egoísmo también, que sentimos en atraer cosas que a lo mejor no es el momento que nos pertenecen también. Bien, entonces está muy bien crearse metas, eso es una cosa, o sea, crear metas es un tema. Crear una expectativa es otra cosa completamente diferente, porque muchas veces la expectativa lo que está haciendo es que te obligas de alguna manera a que se cumpla algo sí o sí. Y a veces no es así, no todas las cosas en la vida ocurren así. Pensemos una cosa, por lo menos lo que yo creo, en esta vida, cuando yo antes de llegar a este plano de la Tierra, yo ya he creado una serie de circunstancias o de experiencias que tengo que vivir. Eso lo sabe mi alma, lo sabe mi parte, digamos, más energética. Pero mi parte consciente va por otro lado, eso es el ego. El ego va por otro lado. ¿Y el ego qué quiere? Pues quiere lo mismo que tiene a lo mejor el vecino, que se ha comprado un Porsche o que se ha comprado una casa fabulosa y yo también quiero lo mismo. Entonces, claro, o quiero ser igual de guapo, o quiero ser igual de listo, lo que sea. Pero claro, evidentemente yo he pactado conmigo mismo una serie de experiencias y circunstancias que voy a experimentar en este plano Tierra. No nos olvidemos que este plano Tierra es una escuela. Y por lo tanto yo solamente tengo unas asignaturas que tengo que aprender y a lo mejor mi vecino tiene otras asignaturas que aprender. Por lo tanto no pueden a lo mejor coincidir que sean las mismas. Él va a disfrutar a lo mejor de esa casa, pero yo a lo mejor no me toca en este plano Tierra. A lo mejor por mucho que insista, pues no se me va a dar. Porque al final quien nos da de alguna manera es el propio universo, es el que nos da lo que nos pertenece o lo que hemos escogido como asignado en un momento determinado. Por lo tanto, uno puede insistir mucho en pues que yo soy guapo, pero oye, hay una realidad, sí, claro, te puedes hacer una cirugía estética, pero jolín, pero si eres feo, pues eres feo. Pues lo mejor sería en este caso aceptar esa situación. Eso es lo que trabaja Ho'oponopono. ¿De acuerdo? Sería como un entregamiento, ¿no? Sería como decir, vale, yo le pido al universo que me traiga lo que necesito, no lo que yo quiero, sino lo que es mejor para mí. Exacto. Es lo que decía antes con el ejemplo del jefe que nos grita. Claro, ¿qué sería lo que tú pides? Hombre, pues que no haya un jefe que me esté gritando, ¿vale? Pero a lo mejor eso no es lo que no es lo mejor para ti en ese momento. A lo mejor para ti es aprender de esa circunstancia que se está creando a través tuyo y aceptarla, porque eso a lo mejor a ti te hace fuerte, te hace sentirte diferente, te hace sentirte como diciendo, oye, pues me da igual que mi jefe me grite, porque yo al fin y al cabo, oye, no le doy la importancia que hasta ahora le estaba dando. Claro, de ahí vamos a sacar el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje que tenemos
O lo que carecemos, ¿no? Lo que nos falta. Exactamente. Lo que hace Ho'oponopono es lo que nos dice es, si ocurre eso, por ejemplo, te miras al espejo y dices, oye, pues que no me gusto y quiero pues ser, yo qué sé, Brad Pitt. Hombre, no sé, me falta bastante para ser Brad Pitt, ¿qué quieres que te diga? Es como, ya con mi edad, pues yo, por ejemplo, ponerme ahora, yo qué sé, a ganar pues unas Olimpiadas, hombre, no sé, sería un poco complicado, ¿no? Claro, entonces también uno tiene que ser realista también con lo que pides, ¿no? Tampoco puedes poder pedir la luna ni el sol que venga a tu casa, es que hay cosas que no pueden ser. Pero sí que podemos pedir sentirnos a gusto con esas circunstancias que están ocurriendo en la vida. Y a veces los milagros, si lo podemos llamar así, ocurren. ¿Ocurren por qué ocurren? Ocurren porque tú estás cambiando tu forma de ver esa situación que tienes en la vida. Ho'oponopono dice, el ejemplo del jefe, te grita, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a utilizarlo. ¿Cómo se utiliza Ho'oponopono? Hay 4 palabras fundamentales en Ho'oponopono, que es lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. A veces es curioso o es un poco difícil de entender cómo repitiendo solamente una serie de palabras, como si fuera un mantra, empiezan a ocurrir cosas maravillosas en ti, no en los demás, en ti, porque Ho'oponopono se basa solamente en ti, no en los demás. Vuelvo a repetir, me gusta insistir en este tema porque realmente es importante, ¿no? Entonces, yo descubro que mi jefe me grita, me doy cuenta, eso me empieza a molestar dentro mío. ¿Qué tengo que hacer? Si utilizo la palabra, por ejemplo, lo siento mucho, no lo estoy diciendo a mi jefe, me lo estoy diciendo a mí mismo. Lo siento mucho por mí, por haber creado la situación de que mi jefe me está gritando. O puedo decir, por ejemplo, perdóname, no le estoy pidiendo a nadie que me perdone, porque nadie es culpable de nada. Como tú bien decías antes, existen responsabilidades. Ese perdóname, me lo estoy diciendo a mí mismo, me perdono a mí por aquellas circunstancias que estoy creando en la vida en los demás también. Si doy gracias porque sé que a partir de ese momento que yo soy consciente de que hay una lección de vida, que algo tengo que aprender de ella y empiezo a trabajarla, doy gracias porque sé que el universo me está escuchando y está haciendo las correcciones, los cambios necesarios para que haya una aceptación o que haya un cambio en ese comportamiento de esa persona. Por lo tanto, o sea, en esas palabras es todo enfocado hacia ti. Ho'oponopono para mí es lo que decía antes, es salir de un camino de miedo, de rencor, de egoísmo, etcétera, etcétera, y enfocarnos en un cambio de amor. A partir de ahí es cuando empiezan los milagros, los cambios, etcétera, etcétera. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, yo pido perdón y me perdono la causa que provoca en mí tal situación. Exacto. Claro, exactamente. Te estás tú perdonando a ti la forma de ver las cosas. Entonces tú cuando cambias esto, ya cambias tu entorno. Y esto sucede realmente, ¿no? Claro, ocurre pues eso, lo que decimos, ¿no? De que te das cuenta que es lo que decía antes, ¿no? Que el hecho de que tú seas responsable de crear algo en los demás te da una ventaja muy buena porque igual que lo has creado, tú puedes solucionar esa situación. En cambio, si creemos siempre que son los demás los que se comportan de esa manera y que no hay solución, oye, pues tenemos un problema. Claro. Tenemos un problema porque es muy difícil cambiar a los demás. Sí. No imposible, pero es muy difícil. ¿Vale? Entonces, claro, ¿eso qué ocurre? Nos está creando un sufrimiento añadido a la situación. En cambio, hay que relajarse, decir, vale, tengo el problema, tengo la situación, no dejo de luchar contra ti. El problema, podríamos llamarlo, si montáramos un escenario de guerra, el enemigo sería el problema. ¿El enemigo qué quiere? Pues que gastemos las armas, que le disparemos, para que él tenga una excusa para seguir disparándonos a nosotros. ¿Qué arma tenemos nosotros? Nuestros pensamientos negativos. Claro. El malestar, el sentirnos mal, etcétera, etcétera, ¿no? Así de esa manera el enemigo se siente bien y sigue creciendo.
Si hacemos lo contrario, le sacamos la banderita de la paz, la bandera blanca con la paz, que es el amor, el enemigo, ¿qué ocurre? No tiene argumentos para seguir disparándonos, se desinfla. Claro. Y automáticamente empieza a ocurrir un cambio en esa situación, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, Ho'oponopono nunca promete que el cambio que va a haber en el momento que tú empieces a utilizar la técnica será el que tú quieres, será el que está, digamos así, hecho para ti. No nos olvidemos de una cosa también, Ho'oponopono, digamos que a quien le pedimos que haya un cambio es a nosotros, pero a través nuestro, y también a la divinidad, que es quien sabe realmente pues cómo tenemos que actuar, qué es lo mejor para nosotros en este mundo, ¿no? Si me permites también, te voy a explicar un poquito el funcionamiento de cómo pedimos ese cambio a esa divinidad. Los hawaianos se enfocan mucho en el niño interior, se enfocan mucho en la parte inconsciente. Antes que hablábamos de ese ordenador, ese disco duro lo podíamos definir como el niño interior. Ellos, los hawaianos, le denominan el Unipili. Ese es el nombre que tiene el niño interior. A través del niño interior es el único que puede conectar con el Aumakua. El Aumakua sería la parte divina. Llamámosle Dios, universo, fuente, lo que queramos. Y el Aumae sería la parte consciente, que sería la parte de la madre. Femenino, masculino y el niño interior. Todas las tres energías al final estén en equilibrio. Dicen, y es así, que el niño interior, desde esa parte inconsciente, desde esa parte de la inocencia que todos tenemos, es el único que puede conectar con esa parte divina y decirle lo siguiente, como tú bien decías esa frase: divinidad, reconozco que hay ese problema en mi vida, lo acepto, y por favor te pido que limpies, que borres en mí todos aquellos pensamientos erróneos, memorias dolorosas ancestrales que llevo, que están creando esta situación con esta persona, con esta enfermedad, con esta situación que tengo, etcétera, etcétera. Y a través de la inocencia de mi niño interior, te pido por favor que me mandes luz, que me ayudes a borrar todas esas memorias. En Ho'oponopono se utiliza mucho la palabra soltar. Suelto la carga que llevo en mí, que está creando esa situación en mi vida. Es curioso ver, por ejemplo, yo que bueno, el Maestro Jesús, la verdad es que me encanta mucho, lo sigo mucho, y la verdad que siempre está ahí conmigo y tal, que él decía, por ejemplo, dejar que los niños se acerquen a mí. Y no se refería simplemente literalmente a los niños, se refería al adulto que también tiene ese niño interior, que muchas veces nos olvidamos y lo desconectamos de nuestra mente lógica, de nuestra mente consciente. Nos olvidamos de experimentar de nuevo, de sentirnos niños, de jugar, de coger aquel trozo de madera y convertirlo en nuestro héroe, hacerlo volar, hacerlo lo que nosotros queremos y nos lo creemos. Cuando somos adultos, a partir de los 7 años, perdemos la magia. Y Ho'oponopono nos está pidiendo que volvamos a la magia, que volvamos a ser niños para empezar a creernos de que hay solución con esa situación que tenemos en la actualidad. Para mí es eso, es mágico. Voy a parar un poquito lo que es la racionalidad del ego, ¿no? Y también estar un poquito más pendiente de la intuición, dijéramos, ¿verdad? También un poco. Sí, es lo que decía, ¿no? Un niño o una niña hasta los 7 años, no sé, creen todo. Por eso los cuentos, ¿no? Te leen un cuento y ¡wow! Tu imaginación vuela y te lo crees, ¿no? Coges un muñeco, una muñeca y lo haces, yo que sé, que sea tu héroe, ¿no? Lo haces volar, lo haces lo que tú quieras, ¿no? Por lo tanto, luego ya llega el problema de que la mente, el ego, la parte consciente, te dice, no, hombre, no, que va a volar el trozo este de muñeco, pues si eso ni se mueve ni nada, ¿no? Perdimos la magia. Entonces, esa parte consciente, que por suerte, según dicen los que entienden mucho de la mente, de las partes de la mente, eso entre un 8, un 10% aproximadamente, y el inconsciente o subconsciente, que van juntos de la mano, sería el resto, el 85-90% aproximadamente, ¿no? La parte consciente también es muy importante. ¿Por qué? Porque es la que decide en cada momento de decir,
este problema que se me está presentando, ¿qué hago? ¿Lo alimento o dejo de alimentarlo? Y a partir de ahí es cuando desde la parte consciente le decimos a nuestro niño, oye, por favor, vamos a sanar cosas, ¿no? Vamos a limpiar cositas que me están creando esta situación. Y el niño dice, vale, perfecto, me conecto con la divinidad y le pido a la divinidad que por favor, desde mi inocencia, porque me lo creo, la divinidad es la que nos envía luz para que podamos empezar a sanar cosas. Y lo único que tenemos que hacer como parte consciente es empezar a repetir el mantra. Cualquiera de las palabras, lo siento, perdóname, o gracias, o te amo, o lo que quieras. Cualquiera de las palabras. Hay más, en Ho'oponopono hay muchas más que han ido apareciendo para temas más concretos, pero estas serían las fundamentales. El hecho simplemente de repetir esas palabras, ocurre una cosa, y es que la mente dos cosas al mismo tiempo no puede hacer. O te enfocas en las palabras o te enfocas en el problema. Por lo tanto, enfócate en las palabras y deja de pensar en el problema. ¿Okay? Dice, según Luis Hay y muchos terapeutas, sí, casi todas nuestras creencias y patrones de comportamiento, tanto negativos como positivos, los aceptamos cuando teníamos entre 3 y 5 años. A partir de entonces, nuestras experiencias se han basado en lo que aceptamos como verdad desde aquella época de nuestra vida, ¿no? Aquí es donde quizás se están creando todas estas creencias y luego vamos repitiendo al cabo de toda nuestra vida, ¿no? Claro, es una época muy importante también. Sí, totalmente. Mira, yo que me dedico a las terapias, ya lo sabes, bueno, mi base principal es el Reiki, pero bueno, también hago hipnosis, bueno, ya lo has comentado antes un poquito al principio y tal, pero básicamente todas las personas que vienen a la terapia, cuando empezamos a hablar de la infancia, la mayoría de las personas empiezan a llorar, porque siempre ocurre algo en la infancia. El primer día de clase que vamos y nos sentimos solos, hasta ahora habíamos estado protegidos de papá y mamá, y de golpe y porrazo te encuentras en un mundo desconocido, aunque te prometen, no, vas a ver niños, vas a ver compañeros, te lo vas a pasar bien y tal, pero de golpe y porrazo es un cambio importantísimo en tu vida. Tú de golpe y porrazo estás en tu casa tranquilamente, con tus juguetes, con tu habitación, papá y mamá que te están protegiendo y te envían a otro mundo que de momento desconoces. Y luego ya a lo mejor te sentirás bien y tal, pero ese impacto que has recibido ese día puede crear una persona que a lo mejor sea pues tímida el día de mañana. Por lo tanto, cuando empezamos a trabajar con terapia, casi siempre es una especie de regresión. Puede ser a lo mejor a esa infancia, puede ser a vidas anteriores. Por ejemplo, una lectura de registros acásicos te está indicando de dónde puede venir el problema, el origen del problema que tiene esa persona en la actualidad. O una regresión hipnótica ocurre lo mismo. Al final, todas las técnicas van a parar siempre a un inicio. La causa y el efecto. Ley fundamental en el universo, ¿no? La causa sería el origen y el efecto sería lo que ocurre debido a ese origen que se creó en un momento determinado. Esa persona que es tímida puede ser que la causa o una de esas causas puede ser que tuvo un impacto emocional negativo el primer día de clase, por ejemplo. Si esa persona se está dando cuenta que es una persona tímida, tampoco hace falta saber exactamente de dónde viene el origen. Para eso está la divinidad. La divinidad sabe exactamente si ha sido una única causa o han sido miles o millones de causas las que han creado un problema específico. Lo único que tienes que hacer es, oye, me siento que soy una persona tímida. Vale, pues en lugar de enfocarme negativamente en esa circunstancia o en esa emoción, empiezo a trabajar con Ho'oponopono. Lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Sin esperar nada a cambio, cuidado. Eso es importante, porque si lo que quiero es que ella sea una persona que se me vaya esa, digamos, esa timidez, estoy creando una expectativa. Quiero un resultado y eso no es factible. Porque si creo una expectativa, automáticamente le estoy diciendo al universo, oye, voy a ir en contra de lo que tú me tienes preparado para mi vida. A lo mejor podré llegar a un momento que a lo mejor sí, a lo mejor ocurre que dejo de ser una persona tímida o puede llegar un momento que acepte realmente esa timidez que yo tengo y no le dé importancia, ¿vale? O sea, pueden ocurrir diferentes cosas. Antes has nombrado a Louisa Hay.
Sí. Para mí espectacular, una señora que, bueno, lamentablemente falleció hace poquito tiempo, con 90 y tantos años, practicante también de Ho'oponopono, de tapping, de otras técnicas de liberación, de frases afirmativas, etcétera. Quizá a lo mejor ahora tocaría hablar un poco de quién introdujo todo este Ho'oponopono en la época actual y qué diferencias ha habido respecto al Ho'oponopono anterior, al antiguo, digamos así. De acuerdo. Quizá antes ya explicaba. Un poquito aquí a la gente que tenemos. Sí, vale, perfecto. Sí, pues yo cuando le doy al play y yo me gustan estos temas, ya me conoces, Rafa, que a veces tú párame, ¿eh? Si dejo párame que si no. Lo siento mucho, ¿eh? He visto que está Valle Díaz, Rodríguez, hola, Miriam Rueda, José La Fuente García, Loli, Encinas Padilla, Luis Enrique López, Vicente Zacarías, Francisco Javier Luque, la Cris, hola Cris, ¿qué tal? Carmen Alonso, Mercedes Montero, ¿quién más? Puri Garrido, el amigo Brandon, Medio Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Brandon? David García Puig y Gema Sánchez, un saludo a todos y ya sabéis que si tenéis alguna pregunta, pues podéis ir dejándola aquí que, bueno, que las iremos respondiendo. Bueno, yo no. Aquí no, tú también conoces mucho, Rafa. Muy bien. Pues mientras llega alguna pregunta y tal, pues bueno, un poco, como decía antes, al principio, Ho'oponopono antiguamente era muy complejo porque tenía que estar todas las personas que tenían algo que ver, ¿no? Con el conflicto, con el problema, ¿no? Morma Simeona fue una de las últimas kahuna. Como he dicho antes, las kahunas eran las sacerdotisas, etcétera, ¿no? Ella nació en 1913 y murió en 1992. Esta señora, digamos que aportó el legado del secreto de cómo funcionaba Ho'oponopono a otro psicólogo que es el doctor Hugh Len, Hiakaelea, el nombre es bastante complicado, y bueno, pues de alguna manera este señor fue el que dio a conocer en los tiempos modernos, podríamos decirlo así, lo que es Ho'oponopono. Hablemos un poquito primeramente de Morma. Morma, como digo, era la chamán, conocedora digamos, de un legado familiar de sus ancestros que le habían, digamos, compartido todo el conocimiento. Y ella empezó de alguna manera pues a compartir ese conocimiento actualizándolo. Es decir, lo hizo de tal manera que en lugar de tener que compartir todas las personas que habían intervenido en un conflicto, directamente trabajando con la divinidad y a través del niño interior, uno mismo podía sanarse a sí mismo y además a los demás, sin que los demás tengan que intervenir. Eso se llamaba 100% de responsabilidad. Es decir, cuando tú estás haciendo Ho'oponopono, estás asumiendo el 100% de responsabilidad de todas las partes actoras, digamos así, que tienen que ver con ese conflicto que se ha creado. En un proceso, por ejemplo, que lo que decíamos en un ejemplo que decíamos antes del jefe que grita, a lo mejor está el jefe, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, tú asumes ese 100% de responsabilidad de todo ese conflicto que se está creando, haces la limpieza, sueltas toda esa carga que tú llevas en tu interior y también de los demás y empiezan a ocurrir esos cambios. Por lo tanto, ahí la facilidad, lo más fácil es hacerlo de ese modo. Fue tan increíble como lo hizo que empezó a desarrollar pues una serie de conferencias, a crear una serie de conferencias en las Naciones Unidas, en Estados Unidos, en Alemania, en Países Bajos, etcétera, y por lo tanto, bueno, empezaron a creer en esa técnica, ¿no? Uno de los alumnos que tuvo fue el doctor Hugh Len, actualmente todavía es un señor que vive, es un señor psicólogo. Según cuenta, he visto varias veces su libro y tal, según cuenta, la primera vez que escuchó una de las conferencias de Morma, dice que a los 10 minutos se fue, pensó que de qué me estás hablando, de qué me estás contando, pero algo le enganchó de esta señora, fue su aura, su tranquilidad, de la forma en que hablaba. Ho'oponopono se basa mucho en la sanación por la palabra.
por la forma en que se dice, ¿no? Y sin ponerle demasiada emoción tampoco al tema, pero la palabra, ¿no? Y bueno, de alguna forma repitió en otra conferencia y se quedó enganchado pues más de 10 años, ¿no? Con ella, ¿no? De hecho, al final fue él el que, digamos, continuó el trabajo que había iniciado Morma Simeona. Uno de los primeros libros que yo leí sobre Ho'oponopono, yo Ho'oponopono lo conozco desde el año 2011 aproximadamente, uno de los primeros libros fue, si me permites, no sé si posiblemente se verá al revés, se llama Cero Límites, de un autor que se llama Joe Vitale, que es también aparece, por ejemplo, en el libro del secreto y en el vídeo del secreto. Este señor fue el primero que le hizo una entrevista al doctor Hew Len. Y bueno, ¿a razón de qué? A razón de una noticia que salió hace aproximadamente unos 40 años atrás, en el cual un médico psicólogo en la planta de enfermos mentales en un hospital en Honolulu, en Hawái, había, digamos, ayudado a sanar a unos 30 enfermos mentales peligrosos sin conocerlos y sin visitarlos nunca en la vida, ¿no? Simplemente aplicando una técnica de repetir una serie de mantras, ¿no? A este señor esto le impactó, quiso conocerlo, tuvo varias entrevistas con él y ese señor explicaba que bueno, él simplemente lo que hacía es que en el hospital, con un pequeño despacho que tenía, leía todos los días los expedientes médicos de cada uno de esos enfermos y él repetía constantemente: divinidad, limpia, borra aquello que hay en mí de error, que está creando y que yo tenga que compartir estas experiencias de enfermedad con esta persona, con este personaje, etcétera, etcétera. Solo hacía que repetir y repetir y repetir. Bueno, según dicen, al cabo de unos 3 años, prácticamente ninguno de esos enfermos, que eran aproximadamente unos 30, ninguno de ellos quedó en ese hospital. Dicen incluso que esa planta, creo que está hoy en la actualidad, está cerrada por falta de enfermos, ¿no? Bueno, a partir de ahí, Ho'oponopono hace un despegue impresionante y se empieza a conocer mucho más, ¿no? Yo podía hablar de Mabel Katz, que es una de las personas con las que yo he ido a varias conferencias de ella, o María José Cabarillas, que bueno, son especialistas más que yo en el tema de Ho'oponopono, autoras de libros, y he tenido la oportunidad en el año 2014-2015 de asistir a sus seminarios. Y concretamente Mabel Katz fue alumna directa del doctor Hew Len durante cerca de 10 años aproximadamente, con lo cual conoce la filosofía al dedillo, ¿no? Yo de todo ello lo que me quedaría sobre todo es la sencillez que tiene la técnica a la hora de aplicarla. Yo os puedo contar que cada vez que yo tengo un problema, eso no quiere decir que uno lo solucione todo de la noche a la mañana, ni mucho menos, ¿eh? Pero evidentemente te da una tranquilidad impresionante el saber que tú tomas el control del problema en tu vida repitiendo simplemente 4 maravillosas palabras. Sí. Y además sí, también es la confianza de decir, bueno, hay alguien superior a ti, ¿no? Sí. Hay alguien que ya sabe qué es lo mejor para mí. Y entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es dejarme llevar por esta persona, ¿no? Exactamente. Porque él ya sabe que es lo mejor para mí. O sea, tendría que dejar un poquito lo que es mi mente, ¿no? Lo que es el ego, y yo pensar, no, lo mejor para mí es esto o es lo otro. No, simplemente hay ya la vida ya sabe que es lo mejor para ti. Entonces déjate fluir. Exacto. Y ya está. Exacto. Y estas palabras son las que te dirían, o sea, tú diciendo, lo siento, perdona, te amo, gracias. Con estas 4 palabras, lo que harías es ser consciente de que ya eres responsable de tu vida. Sí. Y entonces sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, claro. Exactamente. Claro, tú imagínate, que yo qué sé, que pides, por ejemplo, 10 millones de euros, ¿vale? Y tú te enfocas y tal, y esos 10 millones te pueden venir, porque a lo mejor lo estás creando y lo creas y viene, pero a lo mejor crees que eso te va a dar la felicidad y resulta que eso te va a complicar más la vida. Claro. Te vuelves millonario y yo qué sé, viene una banda de estos secuestradores y tal,
oye, te secuestran a ti, a la familia y tal, te piden un rescate y te arruinan la vida. Entonces, en un principio tú creías que eso te iba a hacer feliz y resulta que no es así. Entonces, claro, ¿quiénes somos nosotros para saber, con nuestra mente insignificante humana, con todos los respetos, que es muy pequeña, con todo lo que es la divinidad, con todo lo que es el universo, con todo lo que es todo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ese todo, esa divinidad es la que sabe realmente qué necesitamos en cada momento para que la felicidad sea plena de amor, sea luz de verdad. Y no pedir las cosas desde el egoísmo, que muchas veces es lo que solemos hacer, ¿no? Encarna Navarro dice, buenas noches, muy interesante. Cris Provenzal dice, ¿puedes concretar el tema de archivos acásicos? Yo creo que eso es muy complejo y sería otro programa, sí. ¿verdad? Sí, bueno, sí, sería para otro. Sí. No sé, bueno, los archivos acásicos es como una gran biblioteca que hay donde está toda la información y a través, pues, no sé, de una meditación sería, o entrar en contacto. Bueno, de hecho, digamos que los registros acásicos, una consulta de registros acásicos sería ser conscientes de recibir una información mediante un acceso, digamos así, que se realiza y mediante una conexión, la cual recibes el origen de esa situación que estás teniendo en tu vida actual. Bien. Digamos que, como tú bien decías, todos nuestros sentimientos, lo que hablamos, lo que pensamos, etcétera, podríamos definirlo como una biblioteca virtual o como un libro virtual donde queda todo registrado. Yo siempre, cuando doy los cursos de registros, les pongo el ejemplo: imaginaros un equipo de televisión que están todo el día, las 24 horas del día, 365 días al año, grabando cualquier movimiento que tú hagas, cualquier sentimiento que tú tengas. Y luego eso lo puedes ir a reproducir para saber exactamente en qué momento dijiste algo o sentiste algo que está creando una situación que tiene que ver con esa parte emocional, ¿no? Pero sí, como tú dices, a lo mejor sería para... Sería un gran internet donde tú buscas la información y te la bajas. Exactamente. Sobre ti. Sí. Puri dice, mi pregunta es, el Ho'oponopono sé que es para sanar alguna energía, pero aunque no busques una solución exactamente usando el método, algún cambio se tiene que notar, no aunque sea salud para uno mismo. Claro, mira, el principal cambio que sentimos cuando empezamos a trabajar con Ho'oponopono sobre un problema es la satisfacción de decir, yo tengo el control de esa situación, de mí mismo. Eso ya para mí es la primera sanación que ocurre. Como decía antes, el enemigo es el problema. Ese enemigo te está provocando, de alguna manera, quiere tu alimento emocional negativo para controlarte de alguna manera. O sea, necesita que sufras con el problema, necesita que estés ahí con miedo, con ira, con rabia, lo que sea. Eso es alimentación para el problema. El problema crece como si fuera un globo. Cuando tú le dices al problema, vale, muy bien, oye, sé que estás ahí, sé que eres mi enemigo, pero ¿sabes qué te digo? Que te acepto. Te bendigo como prueba que yo tengo en esta vida, porque a partir de hoy yo mismo me prometo que voy a aceptarte y voy a dejar de luchar contra ti. Y empiezo a trabajar con Ho'oponopono. Lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Aquí, ¿quién es el ganador? ¿Quién es el que vence realmente? Tú. Tú, porque estás tomando de nuevo el control de tu vida. No dejas que el enemigo te controle a ti, que te siga provocando y que siga tirando de esa parte negativa que muchos tenemos, o todos tenemos. Por lo tanto, para mí ese momento es la sanación. Después ya veremos lo que ocurre, pero lo que está claro es que algo va a ocurrir. Eso es así de claro, porque estamos cambiando la frecuencia de vibración. Estamos emitiendo una señal completamente distinta que ya no es la misma que emitíamos antes. Ya dejo de sufrir por ese problema. Lo que estoy haciendo es amor directamente. Mira, quizá este ejemplo sirve mucho, que lo utilizo mucho en los cursos. Imaginemos un edificio, ¿vale? Estamos en la misma planta, el problema y yo. Si yo empiezo a aumentar mi vibración,
estoy subiendo de nivel, estoy subiendo la tercera o cuarta planta, por lo tanto el problema se me queda abajo. El problema nunca actúa en diagonal, actúa siempre en paralelo, porque nos atraemos por la misma frecuencia de vibración. Por lo tanto, ese problema se queda en el primer piso, yo estoy en el tercero. En el tercero es imposible que vuelva a encontrar el mismo problema. Encontraré una solución completamente distinta, encontraré algo completamente distinto. Al final en la vida siempre es ir subiendo de planta hasta llegar a ¿dónde? Al sobreático, a la terraza donde vemos el sol. De hecho, Ho'oponopono significa de alguna forma regresar al punto inicial de iluminación. Algunos le llaman el punto cero, el punto del vacío, el punto de, bueno, la iluminación. Para mí resulta eso. Por lo tanto, vamos limpiando, vamos soltando todas las cargas que están creando esa situación, ¿no? Por lo tanto, cuando aquí dice Puri, ¿qué solución? O sea, ¿qué empezamos a sanar en el momento que hacemos Ho'oponopono? Nos estamos sanando a nosotros mismos al completo. Para mí es eso. Claro. Es como cuando dices, ama a tu enemigo, ¿no? Sí. Claro. Cuando tú amas a tu enemigo, bueno, lo haces porque él te está mostrando una manera para tú solucionar la carencia que tienes en ese momento, ¿no? Correcto. Entonces dice que nosotros tenemos, bueno, que llevamos 7 generaciones atrás, ¿no? En las que en las que se nos va grabando, se nos va marcando lo que es muchos patrones y muchas conductas que llevamos en nuestro día a día, ¿no? Sí. Y nosotros en ese momento, si nosotros somos conscientes, podemos arreglar ese momento, arreglamos todas las que son las 7 tú más las 7 generaciones venideras que vendrán después, ¿no? Entonces, tú hacemos conscientes en ese momento, sanamos todo lo que es lo que se diría el karma, ¿no? Por decirlo de una manera, el karma, más lo que te puede venir a tus hijos y a la gente que vendrán después. Exactamente, realmente es así, o sea. Entonces no hay pasado ni futuro, hay presente siempre, ¿no? Bueno, para mí un libro que es muy chulo, que es de Eckhart Tolle, que es El poder de la hora, y la metafísica, por ejemplo, también nos habla de que todo está integrado en este preciso instante, ¿no? O sea, lo que pasa es que como seres humanos vemos el tiempo de forma lineal, ¿no? Vemos el pasado, vemos el presente, vemos el futuro, ¿no? Pero es como imaginaros un fotograma de una película de cine, en ese único fotograma, y por eso lógicamente también lo que hemos vivido, experimentado con nuestros antepasados, nuestros ancestros, etcétera, ¿no? Entonces, en este mismo instante yo tengo el poder de cambiar todo lo que yo quiera, tanto del pasado, digámoslo así, como del futuro, evidentemente, ¿vale? Al final, toda la vida es un momento de decisión. Esa parte consciente que hablábamos antes, que tiene un porcentaje pequeñito, pero lo suficiente para que tú te des cuenta de decir, ¿qué hago? ¿Sigo enfrentándome al enemigo o empiezo a actuar de una forma distinta? Y ahí es donde empieza a actuar Ho'oponopono, ¿vale? Para poder darle luz a esa situación. Y lo que decíamos antes, 2 no luchan si uno no quiere. Por mucho que el enemigo quiera luchar contra ti, si tú no quieres, tú te empiezas a subir, lo que hablábamos antes, empiezas a subir de planta en el edificio y ese enemigo cada vez se va desinflando y se queda más abajo. Vale. Supongo que, no sé, me imagino que la gente que nos está escuchando, cuando alguien ha tenido un conflicto y tú no quieres luchar con esa persona y le pides perdón en ese momento, es que lo desmontas. O sea, esa persona ya no tiene argumentos para luchar. Por mucho que siga insistiendo, es que me has hecho no sé qué, es que tú no sé qué. Oye, mira, sí, lo siento, mira, de verdad, perdóname, de verdad, o sea, es que es así. Creemos que en ese momento le estamos pidiendo perdón a esa persona, que nos perdone, pero sin darnos cuenta lo que estamos haciendo es que nos estamos perdonando a nosotros mismos por aquella situación que hemos creado, por ese conflicto que tenemos con esa persona. Y en ese momento estamos haciendo Ho'oponopono también, porque estamos aprendiendo
en la decisión de qué hago delante de ese conflicto, de esa persona que me está provocando para que luche contra ella. Yo me puedo poner al mismo nivel que esa persona. Esa persona ha subido su vibración, está en una rabia increíble contra mí. Si yo hago lo mismo y me subo aquí, ¿qué hago? Hay un choque de trenes tremendo. Ahí no voy a solucionar nada. ¿Qué va a ocurrir en mi vida? Que va a venir otra persona y me va a provocar de la misma manera para que yo al final tome una decisión. O sigo luchando o me sigo perdonando. Cuando me perdono estoy cambiando totalmente mi forma de actuar. Claro, si no, al final es eso. En una rueda que, claro, tú si estás atrayendo eso, tú no te puedes poner aquí, o lo frenas, o al final es como decir, bueno, te da un veneno y tú te bebes ese veneno, ¿no? A ver, ¿por qué te lo bebes? No. Hay un pasaje de la Biblia que dice, ¿no? Si te dan en una mejilla, pon la otra, ¿no? Sí. Claro, lo que se refiere no es que seas sumiso. Lo que se está refiriendo esa frase es que cuando te dan y la hostia es lo más fuerte, es cuando te resuena dentro y entonces cuando tienes que reaccionar. Bueno, porque has traído y decir, hey, claro, te voy a cambiar mi forma de ser, porque si no me van a seguir dando bofetadas hasta que me canse. Claro. ¿No? Dice Miriam Rueda, dice, subir nuestra vibración. Miriam Rueda dice, subir nuestra vibración, pensar en positivo. ¿Simplemente con pensar en positivo tú ya puedes cambiarlo? ¿O necesitas que...? Bueno, sí, pero pensar en positivo referente a alguien, o sea, referente a nosotros mismos. Es que a veces esto... Claro, lo que decíamos antes, tenemos tendencia siempre a crear esas expectativas. A veces pensamos que pensar en positivo es pensar, bueno, voy a estar muy bien, voy a tener mucho dinero, voy a no sé qué, voy a tener una casa magnífica, etcétera, etcétera, ¿no? Por esa parte no estamos actuando desde el amor, estamos pensando desde el ego. Eso es lo complicado de aprender o de ser conscientes de cómo lo hago. Positivo sí, evidentemente, pero positivo en el momento que se crea una situación que nos está creando ese conflicto emocional en nuestro interior. Es decir, el Dr. Len siempre dice, actúa con Ho'oponopono en el momento que haya algo que despierte algún sentimiento emocional en tu barriga, por ejemplo, o en el pecho, que genere una opresión, que genere un malestar, etc. Ese es el momento ideal para empezar a soltar cosas que tenemos en nuestro interior. Por ejemplo, aquí Miriam dice, transmutar los sentimientos. Perfecto. Estamos aprendiendo a transmutarlos. ¿Desde dónde? Desde nuestro interior. Desde aceptar esa situación, no luchar contra ella, sino aceptarla. Para mí la base fundamental de Ho'oponopono es decir, primeramente, te acepto, te bendigo porque sé que eres una oportunidad magnífica en mi vida para empezar a hacer cambios. Y le tengo que dar las gracias, porque esa persona, esa situación que tengo en mi vida, yo la he elegido también. Los hawaianos dicen, tú has elegido la situación, porque volvemos a lo mismo, nada ocurre por casualidad en la vida. Todos atraemos diferentes circunstancias al teatro de la vida, como decía antes. Al escenario hay una serie de actores que sin conocerlos, digamos, físicamente, sí que nos conocemos de alguna forma a nivel de alma. Vamos repitiendo diferentes roles a lo largo de las existencias. Y en este caso, lo que hago es aprender de ese maestro que me insulta, que lo que sea, para que yo tome una decisión en mi vida. Pero eso de alguna manera ya ha sido pactado también. O sea, nada ocurre por casualidad. ¿Sí? Lo que a mí sí que me ha pasado muchas veces, que a veces estás comentando, estás hablando, y la gente te sale con circunstancias muy extremas. Por ejemplo, dice, ¿cómo puedo atraer yo que te grite el jefe o que te... No sé, una discusión que tener en la calle, bueno, eso no es nada, ¿no? En comparación, por ejemplo, pues con un asesinato, con una violación, ¿no? O que pasen cosas tremendas, ¿no? De muertes y cosas. Dice, ¿yo cómo puedo haber atraído estas cosas? Dice, yo no quiero que violen, ¿no? Claro.
Sí, es complicado. Realmente yo lo entiendo, ¿eh? Y es normal cuando tenemos una enfermedad de un familiar muy cercano, de nosotros mismos, o lo que tú dices, ¿no? Cuando hay guerras, violaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy complicado llegar a entender en nuestra mente humana cómo realmente eso puede ser así, que estemos nosotros creando, ¿no? A veces es más fácil decir, jolín, Dios, hay que ver, vaya mundo que tenemos, ¿no? A veces le echamos la culpa arriba, ¿no? A Dios, al universo, a la divinidad y tal, ¿no? Y yo creo que Dios nos mira a nosotros como queriendo decir, oye, perdona, que yo no he hecho nada de eso, ¿eh? Que os lo habéis montado vosotros, ¿eh? Bueno, es difícil de entender. Yo, de verdad que cuando hemos dado aquí cursos de Ho'oponopono, la gente a veces te dice, vale, sí, lo entiendo, pero tú sabes que en el fondo cuesta mucho. Y cuando realmente tienes la circunstancia real de esa enfermedad o ese problema en tu familia, cercano y tal, es un momento muy complicado. Claro. Pero eso yo creo que es porque nos todos somos humanos. Con el ego también. Sí. Bueno, porque, claro, lógicamente, no aceptamos que ese dolor que tenemos que también es una especie de, digamos, de experimentar, digamos, un avance en nosotros, no lo aceptamos, evidentemente, porque es lógico que nos cueste aceptarlo, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo una cosa, nos podemos permitir como seres humanos los 5 minutos de enfadarnos, de reaccionar en un momento dado de rabia, de ira, etcétera, de dolor, de sufrimiento, claro que lo podemos hacer. Pero toda la vida es un duelo. Una muerte, que nos despidan del trabajo, un divorcio, todo siempre es un duelo. Y el duelo siempre tiene varias fases. Negación, rabia, depresión, hasta que llega un momento que hay una aceptación. Que al final dices, bueno, la vida tiene que continuar y tengo que seguir. En ese momento que nos hemos relajado, quizás sería el momento de empezar a trabajarlo con Ho'oponopono. Porque no ocurre nada, no pasa nada que ese problema haya pasado, pues yo que sé, hace 20 años atrás. Volvemos a lo mismo, el tiempo solamente es una medida que utilizamos los humanos pues para no llegar tarde al trabajo, por ejemplo, ¿vale? O para quedar con alguien, o para hoy que hemos quedado a una hora, pues para poder hacer este directo, evidentemente, ¿no? Pero todos sabemos que a nivel energético el tiempo no existe. Por lo tanto, no pasa nada si yo de aquí 10 años me acuerdo que tuve aquel problema familiar donde había una enfermedad que me sentí tan mal o tuve una muerte y en ese momento, después de 10 años, empiezo a trabajar y empiezo a soltar cosas de ese momento que tuve tan malo. O sea, lo podemos hacer en cualquier momento, pero está claro que como seres humanos tenemos derecho también a sufrir, a quejarnos, etcétera, etcétera. No, con Ho'oponopono no quiero decir que nos tengamos que volver insensibles, evidentemente. Yo si tengo mis hijos y tienen un problema, pues no voy a decir, bueno, va, no pasa nada, oye, Ho'oponopono, empiezo gracias y tal, y ya está, se acabó el problema, ¿no? No, hombre, evidentemente, si tienen un problema lo voy a sufrir como ser humano y como sentimientos que tengo. Pero también tengo la opción de ese sufrimiento, de rebajarlo aceptando la situación también. Claro, siendo conscientes de que, bueno, de que estamos aquí por lo que estamos. Para aprender, estamos para aprender, ¿no? Bueno, claro, eso también habrá gente que dirá, bueno, ¿y quieres decir que luego de esta vida hay algo más o venimos de otras vidas y tal? Bueno, eso ya, claro. Luego ahí depende de la creencia de cada uno también, ¿no? Luego también existen algunas herramientas en el Ho'oponopono que sirven como unas frases, ¿no? O utilizar algunas, bueno, herramientas, dijéramos. Sí, hay varias, exactamente, ¿no? Hay varias herramientas que se pueden utilizar pues para temas más concretos, ¿no? Pues, por ejemplo, para el tema del dinero, para el tema de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para el dinero que nos interesa a todos, ¿qué podríamos utilizar? ¿Qué podríamos hacer? No me tires de la lengua. No, son muchas, la verdad. Incluso cada uno de nosotros podemos crear nuestra frase o nuestra palabra, digamos, clave para un proceso concreto, ¿no? Pues yo qué sé, si tienes al jefe que te grita, pues tú puedes crearte una palabra que sea tranquilidad, ¿vale? Entonces tú cada vez que vas al trabajo, o incluso antes de llegar al trabajo, porque ¿qué ocurre? Yo me levanto por la mañana y lo primero que pienso es, ostras, voy a llegar al trabajo
y seguro, es lunes, seguro que mi jefe viene de una mala baba, por decirlo finamente, y seguro que me complica el día. Antes de llegar al trabajo, mientras voy de camino, puedo ir repitiendo ya mi palabra clave. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cambiando mi vibración. Como decíamos antes, la mente no puede estar pensando en dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, no puedo estar pensando en el jefe que me grita y al mismo tiempo empezar a trabajar con mi palabra clave, que es tranquilidad. Por lo tanto, repito esa palabra. ¿Qué va a ocurrir? Pues que cuando llegue al trabajo yo voy a estar más tranquilo. A lo mejor el jefe sigue gritando, pero me va a entrar por un lado y me va a salir por el otro. ¿Por qué? Porque ya no, digamos que la pared que tenía dentro, que digamos activaba una parte emocional de mi interior, esa pared se ha convertido en algo invisible o algo traslúcido, algo que fluye directamente la emoción que está creando mi jefe y no se me queda en mi interior y por lo tanto ya no me hace el mismo daño. Por lo tanto, Ho'oponopono nos podemos anticipar a algo que preveemos que puede ocurrir. Cuando empiezo en el trabajo, mientras voy de camino, tengo unos 15 minutos andando aproximadamente, donde yo vivo al trabajo. El día que lo siento, no siempre, porque hay veces que lo presientes y dices, hoy me parece a mí que va a haber algún conflicto seguramente. Y empiezo ya a repetir mis frases, mis palabras. Lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. A lo mejor el conflicto ocurre, pero ¿qué pienso? Estoy convencido que si no hubiera trabajado con Ho'oponopono, posiblemente ese conflicto hubiera sido más grave de lo que realmente fue, que fue algo insignificante. Claro, ahí está el milagro, ¿no? De que podemos... Ahí está el milagro. De manera, ¿no? Claro. ¿Hay que verbalizarlo o simplemente con pensarlo ya es suficiente? Las palabras las puedes pensar mentalmente, sí. O sea, claro, imagínate que yo fuera por la calle andando y iba todo el rato, ¿no? Lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. La gente te miraría, bueno, ¿qué dice el loco este, no? No, lo podemos hacer mentalmente, sin ningún problema, sí, no hay problema. ¿Vale? Creo que Rocío dice, hay gente tóxica. Sí, pero esa gente, Rocío, esa gente tóxica también la has creado tú. Mira, yo siempre recomiendo, con todos los cursos que hago, es ponte el rol de que tú eres el director guionista de tu película. Y todos los actores que entran en ese guión lo has creado tú. Por lo tanto, si en tu película han entrado gente tóxica, cambia el guión si quieres que ya no estén más. Porque eso lo has creado también de alguna manera. ¿Para qué es esa gente tóxica? El problema es que los vemos como gente mala, ¿no? Gente que nos toca las narices, gente que nos incordia, gente que es muy pesada, gente que nos crea negatividad, etcétera, etcétera. Pero realmente son maestros. Son maestros que nos están diciendo a gritos, oye, despierta de una vez y empieza a trabajar. Da igual que utilices Ho'oponopono, que utilices la técnica que te apetezca, no importa. Hoy porque hablamos de Ho'oponopono. Evidentemente el cambio tiene que estar en ti. ¿No te gusta ese guión? Empieza a escribir un guión diferente. Es que no hay más, no hay otra. Lo que pasa es que nos han enseñado siempre a culpabilizar a todos los demás. ¿Cuál es el problema de la crisis que hay? Hombre, los políticos, está claro. ¿Cuál es el problema de no sé qué? Pues oye, los jefes que no sé qué, no sé cuántos. Oye, el problema de que esto no funciona, pues bueno, la sociedad que tal. O sea, siempre tenemos la tendencia, porque nos han educado así, a que el problema siempre está fuera de nosotros. Nosotros no, nosotros somos los agredidos, nosotros somos las víctimas. Siempre lo vemos de esa manera. Entonces, quizá cuando empezamos a ver que no somos tan víctimas, sino que realmente somos participantes o creadores de esa situación, eso nos da la ventaja que hablaba antes. Cambiar el sistema de fuera es muy complicado, pero si tú eres el que ha creado también o tienes parte de esa responsabilidad, tienes la gran ventaja de que puedes cambiar algo de lo que hay fuera, o bastante de lo que hay fuera. Volvemos al ejemplo del Dr. Len. El Dr. Len formaba parte de esa creación de todas esas personas que estaban en ese hospital y que él convivió con ellos en su película.
Por lo tanto, cuando empezó a cambiar el guión que tenía dentro suyo, empezaron a ocurrir cosas completamente diferentes. Claro. Miriam dice, yo me lo digo mentalmente también. Perfecto, perfecto. Pues es una buena manera de hacerlo así también. La gente te hace de espejo, ¿no? Muchas veces también. Donde tú puedes ver tus propios realmente es así. Sí. O son tus propias sombras también, ¿no? Que bueno, aquello que no te gusta la otra persona muchas veces es porque son cosas que tú tienes en tu interior también. Sí. Mira, yo llevo más de 20 años con Reiki. Mi primera sintonización fue en el año 97, pero ya desde el año 1995 yo ya conocía Reiki, ¿no? A mí Ho'oponopono me cambió el enfoque que tenía, por ejemplo, cuando yo hacía alguna terapia con Reiki al principio, ¿no? Al final, este camino siempre vas aprendiendo cosas completamente diferentes, ¿no? Vas aprendiendo, ¿no? ¿Qué hacía? Yo hacía Reiki y, bueno, pues te pones el rótulo de sanador, ¿no? Con lo cual crees que estás sanando a los demás, ¿no? O ayudando, por lo menos, a que haya una mejoría, ¿no? En Reiki, yo con las terapias soy bastante respetuoso, no me gusta hablar de curación ni cosas parecidas porque realmente la curación o la sanación solo depende de cada uno de nosotros. Sí. No hay nadie que te pueda curar la vida, nadie en absoluto. Todo depende de cada uno de nosotros, por lo menos es mi forma de entenderlo. Pero sí que ocurrió una cosa, cuando yo aprendí Ho'oponopono y luego lo he ido observando con las personas que venían a terapia, es que me di cuenta que esa persona que venía a mí a que yo le hiciera Reiki o otras técnicas, era una magnífica oportunidad para sanar temas que yo tenía pendientes en mí. Y mientras hablaba con mis pacientes o las personas que venían a hacer terapia, me iba dando cuenta que muchas cosas coincidían con temas que yo había pues pasado también a nivel particular mío, o con mi familia, o con mis allegados, etcétera, ¿no? Y sigue ocurriendo también. Cada día sigue ocurriendo. Muchas veces coincidimos. Cuando alguien me explica algo, le digo, mira, a mí me pasó esto también. Y mientras le estoy haciendo Reiki, estoy utilizando también el Ho'oponopono, porque se pueden, digamos, combinar las técnicas para que al menos nos ayude primeramente a nosotros y luego ocurrirán cosas en la persona a la cual estamos ayudándola también. Pero primero siempre nos ayudamos nosotros. Claro, siempre sí, es así. Escuchaba que decía, ¿se puede hacer Ho'oponopono a distancia? Igual como se hace con Reiki. Digo, a ver, es que simplemente te lo haces a ti y ya cambias, ¿no? Claro, exactamente. No falta hacérselo al otro, te lo estás haciendo a ti mismo. Te lo haces a distancia, pero para ti. Claro, sí. Es la manera de que tú veas a la otra persona, claro. Y luego, sí, mira, hay unas palabras como, por ejemplo, gotas de rocío, que es para transformación, ¿no? Tú vas repitiendo gotas de rocío, gotas de rocío, ¿verdad? O llave de luz también para deshacer discusiones. Son varias frases. Vaso de agua también, ¿no? Para limpiar o para deshacer, ¿no? Sí, la jarra de botella o botella de color azul con agua del grifo, ponerla un ratito al sol y luego eso lo vas tomando y, bueno, pues te ayuda también a limpiar, ¿no? A soltar esas memorias que todos llevamos dentro, ¿no? Claro. Sí, son palabras que son más concretas, ¿no? Para el tema, ¿no? Gotas de rocío, por ejemplo, pues lo que hace es ayudarte también a soltar, ¿no? Pues todas esas memorias, esos pensamientos negativos, fuente perfecta, las creencias que solemos tener, ¿no? Esas creencias que nos han inculcado, que no le han dicho muchas veces en la casa, oye, es que todo cuesta mucho de conseguir, el dinero no cae de los árboles, ¿no? Es muy, muy, muy difícil, ¿no? Y tú tienes una creencia de que eso es así. Y evidentemente, quizá tu parte consciente dice que no, pero tu parte inconsciente, que es la que realmente domina, te está repitiendo constantemente el rol y encima esa parte de la memoria no duerme, te está diciendo constantemente, todo es muy complicado, ¿no? Claro. Por lo tanto, utilizar esas palabras concretas facilitarán, podríamos decir así, el que al final podamos solucionar un problema concreto, ¿no? ¿Vale? Como decías, puedes inventar alguna también, tuya, personal, también es... Sí, como decía antes, ¿no? Tú te puedes crear tu propia palabra, ¿no? Porque quizás esa palabra que tú estás, digamos, asociando a ese problema,
es la que realmente a ti te va a dar la satisfacción de ese trabajo bien hecho, podríamos decirlo así, ¿no? Mira, hay una palabra que a mí me encanta y esa yo creo que es universal y sirve para todo. Tiene 4 letras y se llama amor. Para mí con esa palabra es suficiente. Es que no hay más. Incluso, claro, preguntan muchas veces, cuando hago Ho'oponopono es una de las preguntas fundamentales. Cuando hago Ho'oponopono, ¿tengo que poner intención? ¿Tengo que sentirlo realmente? No. No, porque tampoco depende de nosotros. O sea, lo que estamos dejando es que a través de nuestro niño, volvemos a lo mismo, hay una parte, hay un momento que es el que conscientemente dices, tengo este problema, lo acepto, lo bendigo, muy bien. Oye, mi niño, mi niña, por favor, conéctate con el de arriba, con la divinidad, dile que ya lo acepto, que por favor, que ya me estoy pidiendo perdón, me estoy dando gracias, etcétera, etcétera, porque sé que empieza el cambio. Y solo repito, pero sin ponerle intención, porque si pongo intención, estoy creando expectativas sobre algo. Entonces, eso dejaría de funcionar. O sea, tenemos que ser niños. Cuando hagamos Ho'oponopono, hay que volver a la niñez. Hay que creerse que el muñequito aquel que tenemos es Superman, yo que sé, que vuela tú y que se vuelve invisible, yo que sé. Es jugar. Para mí, Ho'oponopono es jugar. ¿Sí? Y para ir finalizando ya, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos tener contacto contigo? Sí, bueno, pues yo tengo una página web que es www.reiki-normal-girona.es y allí pues bueno, pues están pues las terapias, los cursos que llevamos a cabo aquí en Girona. Siempre yo soy muy respetuoso con estas técnicas. Lamentablemente no hay una regulación, digamos, oficial, pero lo que se trata sobre todo es de, por lo menos mi filosofía que siempre he tenido, es ser honesto con lo que uno hace, evidentemente. Porque creo que la honestidad y el ser claro con lo que se expone siempre va por delante, evidentemente, ¿no? Soy de verdad que respeto mucho a las personas que vienen. Creo que se merecen que esa persona que viene a hacer un curso, viene a hacer una terapia, salga contento con lo que ha recibido y que no se sienta lógicamente engañado, ¿no? Es de lo que se trata. Para mí es la base fundamental de todo ello. ¿También los haces a distancia, los cursos? Sí, se pueden hacer también, algunos se han hecho también a través de Skype, por ejemplo, o sea, no hay ningún tipo de problema porque creo que hoy en día la tecnología nos ha ayudado un montón. Claro, o sea, ahora mismo, por ejemplo, tú y yo estamos en directo, hay un montón de gente que nos está viendo, otros que nos verán luego más tarde cuando se grabe el vídeo y por lo tanto eso lo que hace en definitiva también es acercar, ¿no? A las personas y que todos podamos interactuar y que nos podamos conocer entre todos, ¿no? Por lo tanto se puede hacer a distancia también, no hay ningún problema. Exacto. Pues muy agradecido. Bueno. Gracias a ti. Creo que hemos estado un buen rato, ¿no? Hablando de Ho'oponopono. Casi hemos hecho un curso, casi. Sí, pues casi. Llevamos más de una hora, ¿verdad? Más de una hora, más de una. Vaya que sí. Pues muchas gracias. Un placer. Bueno, y estás invitado para cuando quieras. Podemos hablar de Reiki, podemos hablar de los activos acásicos, vamos, de lo que... Sí, que creo que Registros ha creado ahí un poquito de ganas, ¿no? También de conocerlo y esto, ¿no? O sea, que sí, bueno, pues bueno, hablaremos otro día. Sí, hablaremos otro día, si quieres, de registros acásicos, que es muy interesante también. Perfecto. Y muchas gracias a toda la gente que ha estado aquí con nosotros, a Miriam, Rocío Flores, a quién más tenemos por aquí, pues a Nuria, a la Cris, a Puri Garrido, Encarna Navarro, Gemma, a Brandon. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias. Un abrazo de verdad, Muchísimas gracias. Un saludo también a toda la audiencia, que han sido muchos, y gracias por vuestras preguntas. Y a ti, Rafa, pues nada, ya sabes, un abrazo enorme y como siempre nos vamos viendo. Estamos aquí al lado. Estamos aquí al lado. Estamos aquí cerquita. Ya ves, claro que sí. Y como digo siempre, mi saludo final siempre es mucha luz Reiki para todo el mundo
Y como dicen los hawaianos, un aloha para todo el mundo también. Aloha, si me permites ya como último, significa reconozco la divinidad que hay en ti. Para mí es un saludo exquisito de los hawaianos. O sea que es precioso, de verdad. Reconozco la divinidad que hay en ti. Un abrazo, amigo. Que vaya muy bien.